Ignacio Centeno, ¿sí? Sí, ¿Qué profe, ¿qué entiende tal? por derecho, Ignacio? Eh, sí, se me viene a la cabeza la definición que dan cuando arrancamos del conjunto de normas creadas para una sociedad para regular la convivencia entre los distintos sujetos. Ajá. Ahora, si vos, por ejemplo, Ignacio, tuvieras que explicarle a una persona que no es estudiante de derecho, no es abogado, es un cliente tuyo, ¿sí? En tu estudio, a quien necesariamente le tenés que explicar qué es el derecho porque parece ser que no entiende tu mensaje, ¿qué le dirías? Porque este concepto que vos me das, que yo tengo que decir que es correcto porque pertenece a una escuela doctrinaria, en realidad suena como un poco vacío de contenido. Digo, está bien, para ordenar, pero ¿qué significa el derecho? A ver, ¿cuál es la ontología del derecho? Y si se lo explico a alguien que no sé, le diría por ahí, a grandes rasgos, son las reglas del juego. Ajá. Y yo te contestaría, bueno, yo no quiero jugar. Bueno, pero ahí como, o sea, ya estamos incorporados a un sistema en el que es así. Ah, bien. Entonces, a ver, son las reglas del juego al que todos debemos ajustarnos. ¿Por qué? No entiendo. Porque están impuestas de Porque una forma están coactiva impuestas. Ajá. por el poder, o sea, por el poder público que nos gobierna, digamos. Ajá. Por el poder que nos gobierna. Yo creo que Ajá. aparte por No, para poder regular reglamentar, nuestros comportamientos. Ajá, para poder regular, fíjense las palabras las frases que van saliendo. Regulación de comportamientos, poder público, reglas de juego, el Me parece sometimiento a las reglas de juego. Vamos armando ahí, ¿no? A ver. en realidad para regular, o sea, debe haber un conjunto tanto de derechos como de obligaciones dentro del derecho. O sea, Ujú. uno tiene la capacidad del ejercicio y la capacidad también de, digamos, de las garantías también, en este caso. Ujú. Bien, También ¿ustedes leyeron el Principito? Sí, ¿Sí? Sí. Bueno, ¿hace cuánto leíste el Principito, Carolina? y hace como 20 años más o menos. Muy bien. Yo siempre le digo a mis colegas como ustedes que hay que dar una dosis de Principito por lo menos cada 10 años y una del Príncipe cada 5 años, si queremos ser buenos abogados. ¿Por qué es esto? Porque el Principito nos enseña algo que es lo siguiente: debemos preguntarnos las cosas. ¿Sí? Digamos, vieron que el Principito es medio preguntón y reflexiona sobre la base del cuestionamiento, ¿no? Entonces, acá, un poco lo que yo veo que está faltando en estas aproximaciones que estamos haciendo, que está muy bien que pase porque para eso estamos, para poder crear nuevo conocimiento, está faltando la génesis de esto. Sofía trajo algo que dijo conductas, ¿no? Digamos, pero ¿cuál es la génesis del derecho concretamente? ¿Cuál es esto que la Se filosofía dice inspira en las, ontología? Es una se construcción. inspira en las ideas de justicia y orden. el pacto social. Ajá, Social, la práctica social. ajá. A ver, Nicolás, ibas a decir algo y se Sí, te que interpusieron las palabras. el derecho, como todo, es una construcción social siguiendo Ajá. un lineamiento de por distintos sucesos históricos y sociales que fueron marcando una pauta de cómo se fueran dando las cosas y cómo son las ¿Y cosas. cómo son las cosas para que exista el derecho? Contame. Y bueno, actualmente nos manejamos en un sistema donde hay organizaciones territoriales que la manejan los estados, y dentro de esos estados hay autonomía para gobernar como ellos crean, y bueno, después entre cada estado aparece esto que vendría a ser, que es el derecho público, que bueno, hoy en día tratan de armonizarlo e integrarse. Ok, espera, porque ahí avanzaste varios casilleros y esto es como el juego de la oca, ¿viste? Si avanzás demasiado y te sales, volvés para atrás. A ver, pará, vamos de a poquito.
todos están ahí como dando vueltas en sus comentarios alrededor de un concepto de derecho que es de libro. Y está muy bien, lo felicito y he felicitado, carita feliz. Pero el punto es, ¿por qué se define así el derecho? Y todavía Nicolás se aproximó un poco, pero después empezó a galopar y se me fue, ¿no es cierto? Cuando habló de construcción histórica, ¿cuál es el construcción social y después metió el devenir histórico? Digo yo, ¿cuál es la característica del derecho que hace que sea tan necesario para lograr los fines que se persigue? El orden social, la justicia. ¿Cuál es el presupuesto? La igualdad. De lo que hay si no hay derecho, de un Estado, un mundo sin derecho. ¿Cuál sería el presupuesto para que el mundo necesite del derecho? La necesidad. Y bueno, es que sería como una definición negativa, lo que es un mundo sin derecho. ¿Por qué sería ¿por qué sería a ver, porque esa escuela me interesa. ¿Por qué sería una definición negativa? El mundo con derecho versus el mundo sin derecho, ¿cómo se define o cómo se define el mutuo y recíprocamente? Y no, qué sé yo, lo veo como un marco en lo que, dónde te pueden regular y dónde no, o sea, dónde hay un... Pero es otra cuestión. A ver, pensemos por qué es necesario el derecho. A ver, Johnny. A mí me da la sensación que el derecho existe desde que existe la humanidad. Creo que el derecho actual está como más basado en la razón. Y creemos que debemos obedecer porque es lo mejor para la sociedad. Creemos que si no obedecemos nos va a ir peor, porque va a ser la ley. Bien. ¿Y por qué es eso? Por lo menos... Porque el derecho tiene un presupuesto, chicos. Monopolio de la fuerza. A ver, Facundo. Porque de alguna manera también se parte del presupuesto de que el hombre es digamos, por naturaleza debe ser controlado porque justamente en su desenvolvimiento con otros siempre persigue su beneficio y en ese perseguir su beneficio se provocan consecuencias, digamos, indeseables y es incontrolable una organización de un determinado. A ver, quedó medio congelado Facundo en su discurso, se escuchó la última parte medio, pero se escuchó la idea y está muy bien. Me suena muy al control de Foucault, el que estás señalando, ¿no? Después vamos a charlar de él si quieren, pero... De Hobbes también. Vos ahí... también de Hobbes, por supuesto, de todos los contractualistas. A ver... Salvo Rousseau, que partía de la idea que podía ser que el hombre no fuera un ser, digamos, que tuviera maldad. Eso lo dice en el discurso sobre la desigualdad. Sí, lo que pasa es que Rousseau, esto que está señalando Rousseau, que está muy bien, lo cierto es que no se diferencia en los sustantivos de los contractualistas, de los otros contractualistas. ¿Por qué? Porque todos parten de lo siguiente. Y acá viene la idea de por qué el derecho es importante. Son los contractualistas los que traen luz a este pensamiento que estamos tratando de esbozar ahora nosotros. Que es, chicos, chicas, la realidad, un minuto, la realidad es que existe el derecho, porque como bien dijo John Locke, alguien lo va a quebrantar. El derecho, Damiana, en la casa de Damiana se está peleando alguien. Bueno, existe el derecho porque efectivamente hay quebrantamiento. Y ese quebrantamiento debe controlarse para establecer pautas sociales y que la construcción social de la que hablaba Nicolás sea en armonía. Pero si no hay derecho, ¿qué es lo que se quebranta? Ahí vamos. Si nosotros no percibimos que la norma jurídica existe casualmente para establecer parámetros de lo aceptable y no aceptable como construcción social, y no vemos el lado negativo del derecho,
entonces no vamos a comprender qué es el derecho. Vamos a repetir definiciones. El derecho desde todas las escuelas trae siempre el concepto de la violación del derecho. Son como, ¿no es cierto? Hace rato hablaban de los intereses que se defienden, decía Manuel, creo, cuando hablábamos de la especulación sobre el derecho de la integración, ¿no es cierto? Y pensamos, bueno, porque tenemos que defender derechos, tenemos que defender intereses. Lo cierto es que en un conflicto jurídico, chicos, chicas, siempre hay al menos el acuse de un quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, entonces no es una norma jurídica vista como la tenemos que ver. Puede ser otro tipo de norma, pero no jurídica. A ver, es como que yo les diga, bueno, vamos a hablar de derecho penal de una buena vez, vamos a hablar de derecho penal del bueno, y les voy a decir que a partir de ahora vamos a sostener que el homicidio es muy feo. Ustedes me miran como diciendo, le agarró la psicosis y empieza a hablar estupideces. Entonces yo digo, no va a haber más sanción. Vamos a establecer lo feo y lo lindo, lo que se acepta y lo que no se acepta, y simplemente eso. Entonces, en lugar de saludarte, darte una bofetada y matarte, va a haber solamente la distinción de lo aceptable o no aceptable, si la hay. Entonces no aceptamos ninguna de las dos cosas, todo en la misma bolsa, lo no aceptable. Matar, robar, estafar, todo lo mismo. Es no aceptable. Y lo aceptable, lo lindo, es estar en paz, convivir, querernos. Había un viejo, y acá lo traigo a, creo que fue Sebastián, ¿no? No me acuerdo quién habló del viejo abogado, no fue Sebastián, no importa. Lo cierto es que había un docente en la UBA y en otras universidades que fue decano de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y estoy hablando del doctor Héctor Negri, a quien yo aprecié mucho, falleció el año pasado. Héctor, que era un justnaturalista, ¿sí?, ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires desde el gobierno, desde el advenimiento de la democracia hasta su fallecimiento, decía que el derecho está compuesto y son vibraciones de amor. Cuando Héctor decía esto en una cena que estábamos compartiendo, yo soy un positivista por excelencia, y me quedaba así como impactado, ¿no? Digo, este hombre está delirando, porque hablar del derecho como vibraciones de amor es al menos naif, ¿no es cierto? Entonces cuando lo cuestionabas, y vos tomabas la corriente que tomabas, el filósofo que tomabas, el tipo era un experto en filosofía, y te daba vuelta como una media en 2 minutos, y vos te quedabas pensando si efectivamente estaba tan loco, ¿no? Que por supuesto no lo estaba, y mis más sinceros respetos a su memoria. Pero lo cierto es que cuando uno piensa en el derecho desde ese lugar, te quedás con una cosa de, entendemos qué es el derecho. Porque cuando yo tengo 25 años de ejercicio profesional, ¿no? Y cuando uno yo recibo clientes en mi estudio, ejerzo la profesión liberal, a mi estudio no vienen los clientes a decirme, che, ¿sabés que me va re bien en la vida? ¿No sabés? Todo es un éxito, todo genial, todo ligado, arriba. No, al estudio van para decirte, desgraciado, esta desgraciada me hizo esto, me hizo lo otro, y yo tengo derecho a reclamar porque yo quiero. Siempre es problema. Y vos terminás el día del ejercicio profesional y decís, clase de canto, por Dios, para sacarme toda esa mala onda. Porque el derecho, chicos, es eso. Ese es el aspecto negativo que le da sustento a lo interesante del derecho. El derecho existe como norma jurídica, en la formación de la norma jurídica, casualmente para impedir, a través de la sanción que es propia de la norma jurídica, ¿sí?, que terceros o uno afecte derechos de terceros o terceros afecte nuestras libertades. De ahí el viejo dicho, tus libertades terminan donde empieza la de los demás.
Y esto es lo que justifica la convivencia social, y esto es lo que justifica que el poder del Estado, como alguno de ustedes dijo, determine esto hay que tipificarlo como un delito penal, esto hay que tipificarlo como un delito civil, esto hay que plantearlo en tal normativa administrativa, porque si no hay un orden y cada uno hace lo que quiere, sin lugar a dudas va a haber vulneraciones. Entonces, fíjense el distingo que hay entre mirar la norma jurídica desde el derecho desde el prisma de la norma jurídica a mirar el derecho desde una ciencia filosófica, desde ciencias morales. Es totalmente distinto el planteo. Si yo no acepto este principio de realidad, entonces no estoy entendiendo qué estudio. ¿Está bien lo que digo? ¿Entienden? No sé si me interesa que compartan, quiero saber si entienden. ¿Hasta ahora todos entienden lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Bien, ustedes advertirán que yo no les estoy dando una definición de derecho. ¿Por qué se lo dejo para las primeras materias? Yo quiero ir a la ontología del derecho. Cuando hablo de derecho, cuando yo invoco normas jurídicas, es porque, como dijo John Locke, alguien va a quebrantarla. Entonces, desde el Estado, tengo que prever eso y tengo que establecer entonces normas para que podamos convivir medianamente en armonía. ¿Está bien? Cuando ustedes lo miran desde este lugar, entonces tienen que resignificar el concepto de derecho, y no como una frase armada, dependiendo de la escuela que tomemos, sino como un concepto que verdaderamente aloje la ontología, al menos desde la comprensión. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Porque si no, cae en saco roto y se nos queda como un concepto que, bueno, es un concepto y después vemos. No, el derecho es algo más que un concepto. El derecho es una esencia. ¿Está bien? Alguno de ustedes habló recién de la doble cara de los derechos y dijo, los derechos traen obligaciones, aparejan obligaciones. A esto se le llama digamos, el carácter bifronte de los derechos subjetivos. ¿Está bien? Todo derecho implica un deber. ¿Estamos? ¿Y qué tiene que ver con esta naturaleza? Con la naturaleza, entre comillas, y bien grande las comillas, de esta negatividad que importa pensar en normas jurídicas cuando pensamos en la violación. Lo positivo es que tenemos que el derecho da la solución. A ver, vos decirle a los familiares de una víctima de fallecimiento, de muerte, de homicidio, de desaparición forzada, mira, el derecho te va a dar la solución. Entonces, si la persona te dice, más si es la madre o el padre, te dicen el derecho no me soluciona nada, tienen razón, porque la solución, el derecho no le va a hacer revivir a la persona fallecida. El derecho tiene límites que nosotros como abogados tenemos que saber entender. ¿Está bien? Entonces, en esos casos tan extremos, tan virulentos, tan fatales de la existencia humana, pues tenemos que entender como abogados y abogadas que tenemos límites. Y no le vamos a poder dar una solución, o en el mejor de los casos vamos a entender esa solución como una reparación, como castigo a los victimarios, como que también es un concepto que hay que trabajarlo. Hay que trabajar el concepto de la disculpa. En nuestro ordenamiento jurídico no aparece la disculpa como una forma de reparación. ¿Quién inicia un juicio para que la otra parte le pida disculpas? Y segundo, ¿qué abogado agarra ese juicio que no tiene monto y le van a regular 2,50 mangos? Digamos las cosas como son. Cuando en realidad sería lo mejor. Terminamos este conflicto porque me pide formales disculpas y puedo empezar en temas de consorcio, en temas vecinales, en temas, ¿no es cierto? Hasta en temas comerciales donde la cuantía a veces es mucha, lo que las partes esperan es que la otra parte entienda qué es lo que pasó. Y más allá de los pagos, la verdad que tenías razón, esto de reconocerle al otro de que el reclamo era legítimo, es muy importante. Pero fíjense que eso parece que queda fuera del derecho. No, es parte del derecho.
Y esto se ve más en el derecho internacional, en el derecho interno no se ve. ¿Por qué? Porque el derecho importa, lógicamente, si alguien tiene que imponer esta suerte de ordenamiento, importa que una relación de subordinación. Como bien dijeron ustedes, creo que empezó Ignacio hablando del tema, ¿no? De las reglas de juego. Es verdad. A ver, y yo estoy obligado. ¿Por qué? Porque el Estado me obliga, porque la ley me obliga, porque el ordenamiento jurídico me obliga. Yo no puedo ir con una mochila que diga, no acepto el Código Civil y Comercial de la Nación y hago lo que se me da la gana, y quedar legitimado para ello. No acepto el Código Penal, en consecuencia puedo matar, violar, robar, estafar, sin ningún problema porque yo no acepto el Código Penal. No, amigo. Toda persona está sometida a la ley. Eso es una construcción social histórica que nos trajo casualmente el contractualismo. Las constituciones de los estados modernos aparecen por las ideas contractualistas. Hace falta un texto, un contrato social, en los términos de Rousseau, para llegar a esto, para llegar a respetarnos. ¿Está bien? Fíjense cuántas cosas hay detrás del concepto tan sencillo de derecho. ¿Está bien? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Que puede ser desde no estoy para nada de acuerdo y expresar su idea, como hasta la verdad que nunca lo había pensado de esta manera. Mariana. Solamente me interesaba saber, usted mencionó que había que leer El Principito y El Príncipe. Me interesaba conocer por qué lo estaba diciendo. Ajá, muy bien. Porque, Maquiavelo. claro, El Príncipe de Maquiavelo, porque El Principito el Principito nos trae esa dosis del niño, de la niña que los seres humanos tienen en su interior. Esa dosis de la esperanza, esa dosis de con mi laburo puedo aportar a que sea un mundo mejor. ¿Está bien? Y el Príncipe nos trae, y valga el término, lo maquiavélico, que sale del Príncipe, nos trae lo peor, nos trae estas ideas de el fin justifica los medios, nos trae estas nociones filosóficas tan profundas de cómo manejarnos en una sociedad que hacen una combinación exacta para ser mejores personas. Pero es una mirada mía, ¿no? ¿De acuerdo? Me parece que es piola pensarlo, nada más. Sí, le preguntaba porque particularmente me pareció muy interesante, nunca, cuando en Derecho Político, creo, en el CBC lo leí, y me pareció un libro muy interesante, y no entiendo por qué, bueno, estuvo tanto tiempo proscripto o tan tapado, ¿no? De repente realmente es muy rico para el estudio, para el análisis. Obvio que sí, obvio que sí. Y es un texto que yo siempre digo, recomiendo leerlos. Hay otros que por ahí después les voy a ir recomendando que tienen que ver con filosofía o con literatura, porque efectivamente son, digamos, adquisiciones de la historia, de la cultura, de la humanidad, que son perlas, ¿no? Y que si uno puede acceder, que el arte de la guerra, por ejemplo, el arte de la guerra para un abogado es como un texto obligado, ¿sí? Un texto obligado, pero bueno, ya vamos a ir avanzando de a poco. Entonces, Foucault muy lindo también. Foucault es muy atrapante también. Foucault, sí. Para leer Foucault hay que entender bien a Foucault, para darle sentido, digo, porque a veces leemos cosas y no le damos la profundidad que estas cosas tienen. A veces en el devenir diario de nuestras vidas, bueno, vamos a leer el concepto de derecho, y el derecho es un conjunto de normas que rigen las conductas de las personas en sociedad, ¿no es cierto? Genial. ¿Pero qué significa esto? Sí, Nancy, dale. El cuatrimestre pasado di mediación, y cuando hablaba, me volvía a esas clases, donde justamente hablaba del acercamiento al derecho desde ese lugar, ¿no? Desde la empatía y desde esto de pedir disculpas, en otro contexto, pero digamos el diálogo, el ponerse en el lugar del otro, y en algunas situaciones donde
el abogado, que está más acostumbrado por ahí a entrar en una situación de rivalidad o de ganar, o digamos de defender el derecho de defender su causa y no ponerse en el lugar de la persona. Y esto que usted estaba diciendo recién me remontó mucho a esto, ¿no? Y yo entendí después de ese cuatrimestre justamente esto, creo que el derecho, para mí por lo menos, lo más cercano es justamente eso, en la mediación. O sea, fue como, me abrió la cabeza. No, claro, claro, a veces hay conceptos que a uno como que lo pum, ¿no? Como que lo hacen explotar, y está bueno porque uno aprende esto es lo que yo llamo reformular conceptos. Uno tiene saberes adquiridos, y a través de estos diálogos que podemos tener en este espacio, esos saberes pueden entrar en crisis para elaborar nuevos saberes. Y esto es lo piola, reformular, porque uno va reformulando permanentemente. Yo hace muchos años pasé por las aulas de grado y reformulo todos los días cosas que incluso digo en clase, acá con ustedes, ¿entienden? Porque lo que no nos puede pasar es quedarnos con una idea y que esa idea sea perenne, que sea inmovible, que no, hay que, ¿no es cierto?, ir pensando, y la única manera de hacer esto es a través del pensamiento crítico. Que esto es algo que a mí me interesa trabajar mucho en esta cursada, por eso quiero que estén en clase. Por eso mi insistencia en que estén en clase. Porque esto que yo hago azarosamente, de ¿qué opinás? Que esto, a ver Nicolás, a ver Magalí, a ver Daniela, decime, contame, a ver Mariana, es una adrenalina, es un ejercicio del momento que está piola. Por ahí no trae demasiado, pero al menos nos hace pensar. Y eso está bueno, y creo que ese es el fin. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, puesta esta dosis de dramatismo en el derecho, para decirlo de alguna manera, que se quedaron algunos con unas caras como diciendo, wow, yo estoy estudiando esto. Sí, estás estudiando esto sencillamente porque querés hacer algo bueno para la sociedad, desde el rol del abogado, que es casualmente intentar llevar una solución a sus clientes. Yo me quedé, igual hay una parte, bueno, que yo estudié con filosofía, que estaba con el doctor Boyko en su momento, el tema del ser y el deber ser, que lo planteábamos mucho de la clase, digamos, teoría general del derecho, que parte también habla de lo que es Kelsen también. Claro, bueno, esto del ser y del deber ser, en rigor quien lo plantea primero es Platón. Platón. Lo plantea Platón y después Kelsen hace una reformulación muy interesante, pero pasando por Kant, que Kant también, como idealista que era, te hace ahí un manejo interesante del ser y del deber ser sin decirlo. Pero amén de eso, a mí me parece que está muy piola esto que vos traes, Carolina, porque el derecho es, a ver, nosotros estamos formados en esta facultad y en las facultades de la República Argentina, públicas, privadas, para el litigio. Estamos formados para litigar, estamos formados para la guerra en tribunales. Tratemos de formarnos para la paz, ya sea a través de la mediación, ya sea si fracasa ese instrumento, ese mecanismo, pasemos a un juicio en donde podamos pensar en soluciones. Digo, el derecho ya es problemático por su raíz, que importa el problema. No es lo mismo un tema de familia que involucra a una familia que tiene mucho dinero a una familia que tiene muy pocos recursos. No es lo mismo pensar alimentos en un caso que en el otro, no es lo mismo dividir. A ver, uno tiene que tener principio de realidad, y el principio de realidad aparece cuando uno puede pensar la ontología de las cosas, cuando uno puede pensar que ambas partes tienen sus razones, que ambas partes quieren hacer valer sus razones, y que desde la forma en que vivieron las cosas, tienen razón también, desde su subjetividad. Entonces hay que trabajar esto, ¿no es cierto? Y ver qué pasa, y ver cómo. Es todo un trabajo que durante el cuatrimestre vamos a trabajar. ¿Qué entendemos por integración? Tiene que ver con la juntar, unir. ¿Cómo, Sebastián? Juntar, unir. Son palabras que tienen como sinónimos. ¿No? Yo me acuerdo que habíamos visto en Internacional Público que los estados, como que había un principio de cooperación entre los estados, algo así me acuerdo. Es correcto eso, es correcto. Pero fíjate una cosa, qué interesante esto que señalás, porque podemos estar todos juntos ahora, en una misma habitación, sin dialogar,
estamos juntos, pero no nos conocemos. Digo, acá dice homogeneizar, dice Magalí. Con un fin en común, ¿no? Podemos ponernos todos ropa blanca o ropa oscura y homogeneizamos. Para mí tiene que ver cuando hay un complemento entre las dos partes. Ajá. Interacción. Claro, no es solamente una relación, tiene que haber un complemento de ambas partes. Buscan un fin, buscan llegar a un fin, tener una misma moneda, tener una Parece la misma diversidad. tesis en contra de algo o a favor de algo. promover ciertas Integrar sus industrias. fuentes. Integrar sus Bien. fuentes y sus derechos. Ajá. Sebastián Wachter, ¿qué piensa? Sí, profe, unir voluntades también, Ajá. con todo lo que dijeron. Ajá. Bien, a ver, entonces fíjense, ¿qué es más? Es un poco diferente al estar juntos. Porque uno puede estar junto pero separado, ¿no es cierto? Uno puede estar junto pero no integrado. A mí me parece que el punto acá de la integración, chicos y chicas, pasa fundamentalmente por... A ver, para que lo entendamos, ¿no? Esto es poco académico, pero vale, ¿me permiten la licencia, por favor? Poco académico, es hacer una vaquita. ¿Se entiende? Poner todos un poquito para el bienestar de todos. Ahí hay una integración. Cuando yo pongo un poquito de mí, vos pones un poquito de vos, Marcelo pone lo que él sabe hacer, Manuel pone lo que él sabe hacer, Lucila pone lo que ella sabe, lo que ella puede, Camila, que tiene plata, pone un poco de plata, Daniela pone saber científico, porque tiene buenos científicos, y con esto armamos un pasarla mejor. ¿Entienden? Hay como... ¿Como un equipo? Como hacer un equipo. Bueno, en términos futbolísticos, vamos a armar equipo y vamos a ver quién va adelante, quién va en la defensa, quién va a atajar, quién va a ser el genio que va a atajar, digamos. Y ¿De para acuerdo? eso todos tienen que haber voluntad de todos también. Totalmente. Querido por las partes. Interesantísimo. Tiene que haber voluntades, tiene que haber posibilidades, pues yo me puedo ofrecer a atajar y nos van a matar a goles. A ver, vamos a perder. Está bien, porque no lo sé hacer. Entonces, si yo digo, bueno, lo comparo con el fútbol, y bueno, puedo correr, seguro que voy a correr por el bienestar. Entonces sí voy a agarrar una pelota, pues soy muy, muy malo. Pero habrá otros mejores que por ahí me pueden ayudar dentro del equipo, ¿no es cierto? Digo con Perdón. esto. Sí. Está relacionado con la idea de integrar principios, ideas, costumbres, valores entre los estados, integrar Bien. sus diferencias con respecto a eso. Está relacionado con algo que creo que dijo Sebastián recién, que tiene que ver con el principio de cooperación. Ustedes me van a disculpar, pero ya de a poco los voy a ir conociendo, y a mí me gusta llamarlos por el nombre, así que por eso me es importante que estén con las camaritas. A ver, está bien esto, Lucila, que vos decís, pero hay algo que es distintivo. ¿Qué es lo distintivo? Como que es recíproco, ¿no? El principio de cooperación internacional es un principio en el cual cada Estado dice, che, yo, si precisás, te ayudo, acudí si necesitas, vení, dale, yo estoy. Cuando hablamos de derecho de la integración, estamos hablando de anticiparnos a cualquier cuestión, formar un espacio entre nosotros en el cual cada uno aporta lo que al otro le falta para poder hacer una estancia mejor. Esto es, vamos a decirlo así, es atacar a la filosofía, pero bueno, es filosóficamente el enfoque, ¿de acuerdo? Si yo pretendo entender qué es el derecho de la integración, yo tengo que pensar que integrarse importa un proceso que necesariamente implica que todos van a aportar un poquito para que sumado el poquito de cada uno sea mucho para todos. ¿Vamos bien? No son palabras mías, Esto es una frase que utiliza el profesor Molina del Pozo, que es un especialista en Derecho de la Integración español, que yo estudié con él, tomé clases con él en España, después les voy a contar.
pero es muy piola esa forma de graficarlo, porque yo pongo un poquito, vos pones otro poquito, el otro pone otro poquito, otro pone otro poquito, se hace mucho para la forma individual, del cual gozamos todos. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, quedan 3 minutos nada más. Yo noto que son un grupo bastante lindo, creo que vamos a trabajar muy bien, tienen muchas ganas, no se pinchen, vamos a interactúen, que esto está piola, porque así se crece, interactuando, ¿de acuerdo? Y no tienen que coincidir conmigo, No, yo he puesto notas ejemplares a gente que pensaba totalmente diferente a mí. No, a mí no me interesa que coincidan conmigo. ¿Saben qué me interesa? Que puedan pensar. Y que puedan replantearse las cosas que ya saben y replantearse esos conocimientos previos que no están mal, pero que a medida que uno va avanzando en la vida necesita replantearlos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, me parece que los dejé cansados. Bueno, vamos a hacer una cosa, no les voy a dar tarea, Marcelo. Mirá, hoy estoy muy bueno. No van a tener tarea de ninguna naturaleza. Conmigo no se van a ver el martes que viene. El viernes yo voy a estar un ratito, pero en realidad la clase es de Ricardo, y depende de cómo sea la dinámica, por ahí me quedo, por ahí me voy, pero ya el martes de vuelta conmigo, ¿sí? ¿Ok? Por el momento nos vamos a Marce, Nicolás y Tomás. ¿Ustedes se pueden encargar de armar el cronograma para este curso? Ya se los paso cuando terminamos. Dale, así los lo mando por arman, WhatsApp. nos proponen y después vemos, ¿sí? Bueno, gente, un placer haberlos conocido. Nos estamos viendo la próxima. Chau, chau. Igualmente, Gracias. profe. Hasta la próxima. Buena semana. Chao. Chau.